Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Con 21 minutos de la mañana continuamos en ampliación de noticias y para profundizar sobre las dificultades que va a tener esta madre y su hija para poder escapar de este fuego cruzado en la Franja de Gaza, vamos a conversar esta mañana con el internacionalista Farid Kahat, que está conectado con nosotros, profesor además de la Universidad Católica. Nos acompaña aquí en la cabina de RPP también el internacionalista Ramiro Escobar y el abogado Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia de la DINI. Farid, buenos días. Queríamos empezar con tu apreciación sobre lo que ha ocurrido ayer y el impacto de este ataque a un hospital en Gaza para lo que viene en este conflicto. Bueno, dada la magnitud de la atrocidad, el gobierno israelí quiso deslindar responsabilidades, pero su argumento no es creíble. Hemos visto caer los cohetes de Hamas y Yihad Islámico en ciudades israelíes y la carga explosiva que tienen es muy pequeña. No son capaces de causar esta cantidad de muertes. En segundo lugar, un periodista del New York Times, Eric Toller, reveló que el video que originalmente propaló el gobierno israelí y que luego retiró por lo que voy a decir a continuación, era de las 8 de la noche. El hospital había sido destruido a las 7:20, 40 minutos antes. Y además no es la primera instalación humanitaria que es destruida por Israel en estos ataques. Es el caso más grave, pero no es el único. Hay 24 instalaciones de Naciones Unidas que han sido afectadas por los bombardeos israelíes. Y finalmente el vocero del ejército israelí, Daniel Hagari, citado por la revista británica The Economist, reconoce que se han lanzado cientos de toneladas de bombas en Gaza y que el énfasis, cito, es en el daño, no en la precisión. Así que todo parece indicar que fue Israel el causante. De acuerdo. Israel niega, como usted sabe, y efectivamente argumentó con esas imágenes que luego fueron retiradas, pero han habido casos en que hay efectivamente, como ha sostenido Israel, disparos del Yihad Islámico que no han dado en el blanco y que han terminado por afectar objetivos incluso civiles palestinos. Usted dice que la carga explosiva de los cohetes que ellos pueden disparar no es capaz de destruir un hospital así, pero eso habrá que hacer un estudio técnico específico, ¿no? Porque esos cohetes pueden tener consecuencias inesperadas según lo que esté pasando y el contacto que haya con las instalaciones del hospital, ¿no? A ver, los hemos visto caer sobre viviendas en Israel y en ocasiones, dado que muchas de estas tienen refugios antiaéreos, no causar muertes. O sea, hay suficiente precedente como para saber que no tienen esa carga necesaria para causar daño masivo. Sí la tienen las bombas lanzadas por Israel de manera sistemática. Israel está lanzando más bombas por día en Gaza, por cada 2 días, que Estados Unidos durante un mes en sus ataques contra el Estado Islámico en Siria e Irak entre 2014 y 2019. De acuerdo. De manera que a usted le parece que es inapelable que el responsable de ese bombardeo es Israel. No tiene la menor duda. No, y como digo, hay precedentes. Han matado 12 periodistas, han dado muerte a, si no me equivoco, 14 trabajadores de la ONU en ataques contra locales de la ONU. Pero claro, esos ataques no fueron blancos directos, por ende no causaron este número de muertos, pero sí causaron bajas civiles. Andrés Gómez de la Torre, ¿cuál es tu opinión? Bueno, sin duda que desde la perspectiva de Hamas, ellos han desarrollado una tecnología muy interesante, muy artesanal de rockets, básicamente el Qassam, desde el año 2014. Ellos disponen de un arsenal de cohetería inicialmente exsoviético, 122 milímetros aproximadamente, Katyushka, órgano Stalin, tecnología china también, y el Fajar, es decir, toda una panoplia de sistemas de cohetería tierra-tierra, SSM,
teme. Es cierto lo que dice Farid Kahat en el extremo de que un solo rocket no tiene la posibilidad o la capacidad de hacer un daño relativamente importante. En todo caso, efectivamente, este concepto de fuego amigo está en cualquier situación de conflicto. Habría que ver además si es que Israel insiste en este concepto que es muy complicado para el escenario urbano, los llamados daños colaterales o ataques quirúrgicos. Entonces, efectivamente, aquí hay un tema que hay que desbrozar. Mi opinión personal es que un solo rocket de las características del Qassam o del órgano Stalin, Katyushka o de la cohetería china similar no tendría la capacidad como, digamos, para efectuar un daño como el que se ha hecho. En todo caso tendría que ser una salva y efectivamente creo que aquí hay una polémica que vamos a tener que desbrozar. El escenario es muy complicado y termino con el apunte. Para Israel va a ser muy complicada la posibilidad de una guerra urbana y de un escenario urbano. Técnicas de guerra urbana que ya han sido estudiadas por las fuerzas de defensa de Israel desde los años hace 20, 25 años atrás. Y creo que el gran trauma de este tipo de guerras urbanas es el llamado en defensa trauma somalí en Mogadiscio del 93. ¿No? Estos complicadísimos escenarios de guerra urbana sobre el terreno. Es lo que puede venir todavía. Pero respecto del hospital, usted se ha referido a Hamas. Pero Israel no atribuye esto a Hamas. No, no lo atribuye. Se lo atribuye al Yihad Islámico, correcto, que es una guerrilla islamista, correcto, igualmente extremista y terrorista, sí, pero directamente organizada y financiada por Irán. Sí, correcto. Entonces, estamos ante una capacidad de suministro militar diferente. Correcto. Porque Irán tiene un armamento que es diferente que el que sabemos que tiene Hamas. Correcto. Ahora, lo que sí es cierto es que la República Islámica de Irán ha desarrollado capacidades tecnológicas en materia militar, nucleares, químicas, eventualmente ha experimentado armas bacteriológicas, pero sí le ha dado una suerte de inventiva a todos estos grupos radicales, particularmente Hamas, en la fabricación artesanal de rockets. Han sido muy artesanales y si uno analiza mucho el procedimiento de ataque de Hamas efectuado sobre territorio israelí, tiene mucho de artesanal, mucho de inventiva y obviamente lo que va a suceder aquí es que se va a tener que establecer claramente el origen y las características de este ataque. Todavía no me atrevería a dar una opinión, pero sí creo que es el punto fuerte expresado por Farid en el sentido que un solo rocket de las características que ha sido empleado en los últimos días no tendría la capacidad de hacer un daño tan fuerte como el que se ha efectuado ayer sobre el hospital. Se trata de el mayor saldo de muertos, más de 500 muertos, sí, en lo que va de la guerra. Correcto. Y si contamos el inicio con lo que ocurrió hace 11 o 12 días, decía yo, si no llevo mala cuenta, durante este festival de música electrónica que fue blanco de un ataque de Hamas. Sí. Ramiro Escobar, ingresamos a una nueva etapa. Sí, más aguda, más difícil. Esto va a provocar un giro en esta guerra, ¿no? Porque ya ha tenido efectos políticos. Los principales son los efectos humanitarios. Esto ha sido un crimen de guerra inenarrable, pues. Y yo tiendo a coincidir con Farid en que es muy poco posible que esto sea perpetrado por la Yihad Islámica, porque quien lanzaba más cohetes era Hamas, no la Yihad Islámica. Correcto. Ojo. ¿Ya? La Yihad Islámica no era especialmente conocida por este tipo de atentados o de ataques a civiles que siempre son despiadados, vengan de donde vengan. Entonces, que sea un atentado de falsa bandera, ¿no? Que es el caso en el cual uno de los contrincantes se autopropina una agresión para echarle la culpa a la otra parte, me parece que es muy poco factible, ¿no? Pero Israel no es lo que dice eso, ¿eh? Lo que dice es que es un tiro que ha sido disparado mal, que no llegó a pasar la frontera y que golpeó este objetivo. De acuerdo, pero... No es que lo hayan hecho deliberadamente, no es la tesis israelí. Claro, pero incluso si fuera ese el caso, me parece que las probabilidades de que no haya sido Israel son bajas, por lo que está comentando Andrés, ¿no? Ahora, políticamente lo que ha causado es lo siguiente, ¿no? El rey de Jordania, Abdalá, había propuesto una reunión entre el rey de Jordania, el presidente al-Sisi de Egipto, Mahmoud Abbas de la Autoridad Nacional Palestina e incluso iba a haber Joe Biden. Ese atentado, esta masacre ha hecho trizas esa posibilidad. Y eso me parece terrible porque el efecto es humanitario, es despiadado y además está provocando, aminorando las posibilidades de que haya leves posibilidades de paz. De todas maneras, yo tiendo a creer que
cuando las cosas se ponen así es justamente cuando aparecen inesperadas iniciativas, justamente por la gravedad de la situación. Pero habrá que ver cómo es la reacción de los involucrados, ¿no? Sin embargo, Fernando, te interrumpía. No, solamente para decir que íbamos a una pausa, pero si hay... No, decía que esto no ha interrumpido el viaje de Biden a Israel. Sin embargo, no. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Y qué más puede ocurrir? Conversamos con nuestros invitados el día de hoy. Estamos con Farid Kahat, internacionalista, abogado Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia de la INI, y el internacionalista Ramiro Escobar. Hacemos una pausa, 8:31, y regresamos. Conflicto en la Franja de Gaza. Son las 8:38, estamos conversando con el internacionalista Farid Kahat, con el también internacionalista Ramiro Escobar y con el especialista en temas de inteligencia Andrés Gómez de la Torre. Señor Kahat, usted nos ha dado su punto de vista y ha hecho referencias que llevan a sospechar de que la destrucción del hospital Al-Ali haya sido consecuencia de acciones del ejército israelí. Más allá de ese tema y de la cancelación de la cita prevista hoy en Amán entre los líderes árabes y el presidente Biden, ¿qué consecuencias puede tener el hecho trágico de la destrucción de un hospital producido ayer? Hospital que, recordemos, es un hospital cristiano y la única institución hospitalera privada de la Franja de Gaza. Bueno, lo que era previsible, ¿no? Solo Hamás podía conseguir que la simpatía internacional no estuviera con el pueblo que vive bajo una ocupación ilegal y con el pueblo que sufre la mayor cantidad de bajas civiles en la historia de este conflicto. 85% de los muertos en la historia de este conflicto, civiles o milicianos, han sido palestinos. Solo Hamás podía lograr que en ese contexto la solidaridad internacional estuviera con Israel. Pero solo Israel podía lograr, como en mi opinión era previsible, con la brutalidad de sus acciones sobre Gaza, porque habría que decir, Farid, 1/3 de las muertes son de niños. No, esta no es la primera atrocidad atribuible a Israel, que eso se revirtiera en cuestión de días. Lo importante ahora es que hay un corredor humanitario, porque Israel le pide a la población de Gaza que abandone el norte mientras no hay cese al fuego, y que vaya a un lugar donde también hay bombardeos, donde no hay medicinas, Farid, porque tenemos Israel... con 58 minutos de la mañana, ya casi las 9. Estamos conversando con nuestros tres invitados, Farid Kahat, internacionalista, también con Andrés Gómez de la Torre, experto en temas de defensa, y con Ramiro Escobar, también internacionalista. Farid, habíamos interrumpido la conversación y lo que nos venías explicando por este contacto que la verdad nos ha estrujado el corazón. Haber escuchado a este doctor en medio de un número tan grande de personas aglomeradas y pidiendo por favor que cese la guerra. Pero estabas explicándonos tú sobre lo que podría venir a partir de lo que ha ocurrido el día de ayer, este ataque todavía no esclarecido a un hospital en Gaza. Sí, bueno, decía que si algo puede lograr la visita de Biden, esperemos que a eso vaya, es obligar a Israel a levantar lo que llama su ministro de Defensa un cerco total sobre Gaza que impide el ingreso de alimentos, agua, combustible o generación eléctrica. Haya zonas seguras para civiles, porque ahora se les pide que marchen del norte al sur de Gaza cuando ambos están siendo bombardeados.
¿no? Que haya zonas seguras donde haya, por lo menos en esas zonas, un cese al fuego efectivo y que se permita el ingreso de los convoys de ayuda humanitaria que se están estacionando en la frontera entre Egipto y Gaza, la franja de Gaza. Claro, escuchábamos al doctor, si me permites, precisamente hablar de eso. Sí. 65 ambulancias que no han podido ingresar. 65 ambulancias que no pueden, y él describía que los ataques o el sonido de las explosiones se siente bastante cercano, a pesar de que ellos se encuentran en el sur. Efectivamente, porque en Khan Yunis también hay bombardeos, o sea, es una diferencia de intensidad, pero no es que haya una zona de Gaza en donde Israel no lleve a cabo acciones armadas, porque alega, con razón presumo, que Hamás tiene instalaciones en todo Gaza. El punto es que debería haber cuando menos zonas para ciudadanos palestinos. Bueno, ciudadanos es parte del problema, no hay un Estado, por ende tampoco ciudadanía, para efectos prácticos, pero una zona segura para los civiles, porque Israel hasta ahora, los dirigentes israelíes se han referido a Gaza y Hamás de manera intercambiable. El presidente Herzog, que no es un halcón, que viene del laborismo, dijo que la nación entera es responsable, refiriéndose a los palestinos de Gaza, por no haberse rebelado contra Hamás. Entonces, este tipo de expresiones son equivalentes a las de Hamás, que por su lado dice cosas como que, dado que los israelíes eligen los gobiernos que nos oprimen y sirven en el ejército, son blanco legítimo. Eso no es aceptable en ninguno de los dos casos. ¿Qué margen de acción hay para impulsar la paz? Es para eso que dice haber viajado el presidente de Estados Unidos, Biden, que se halla en Israel hoy. No podrá visitar en principio países árabes por las razones que hemos mencionado antes. Pero ¿qué vías se abren en este camino? A ver, la única razón para un optimismo moderado es que la gran mayoría de los israelíes culpa al actual gobierno por lo que pudo hacer Hamás. Y este es el gobierno más extremista en la historia de Israel. Hay que decirlo con claridad porque esto no es muy sabido. El ministro de Finanzas de Israel escribió un artículo defendiendo la limpieza étnica de los palestinos. Dijo, los palestinos que renuncien a sus reivindicaciones nacionales podrán quedarse en Israel sin derechos políticos. Los que no renuncien a ellos se les dará incentivos económicos para que se vayan a terceros países. Está hablando de unos 5 a 6 millones de palestinos, que son, a diferencia de algunos miembros del gabinete israelí, nativos, porque Netanyahu, por ejemplo, su apellido real es Mileikowski y su familia viene de Polonia. Entonces, europeos van a obligar a los nativos a emigrar, según esa visión. Y otro ministro, Ben Gvir, es descrito por el anterior primer ministro israelí, Yair Lapid, como un criminal violento con 8 condenas judiciales. O sea, si como consecuencia de todo esto ese gobierno cae, incluyendo a Benjamín Netanyahu, que lo encabeza, lo que venga es casi imposible que sea peor. Y esa es probablemente la condición de posibilidad para cualquier cambio. Jamás, por otro lado, va a quedar reducido a su mínima expresión si es que sobrevive militarmente esta acción. Eso es lo único que podría haber, un cambio en los protagonistas, que tengan los nuevos protagonistas una agenda diferente. Interesante, vamos a hacer la misma pregunta, a ver qué es lo que opinan nuestros otros dos invitados. Repetimos, está con nosotros Ramiro Escobar y Andrés Gómez de la Torre, pero debemos cumplir con los titulares de la hora. Vamos al corte y regresamos. Conflicto en la Franja de Gaza. Conflicto en la Franja de Gaza. Con 9 minutos, continuamos en Ampliación de Noticias y queríamos conocer ahora la opinión de Ramiro Escobar y de Andrés Gómez de la Torre. Fernando le planteaba a Farid Cajat, ¿qué posibilidad, en medio de una situación tan pero tan compleja, habiéndose suspendido una reunión que parecía clave, ¿no? Hoy por hoy, tras este ataque a un hospital que ha dejado más de 500 muertos y luego de haber escuchado a un médico decir que hay 30.000 personas en otro hospital que no tienen qué comer, que no tienen qué beber
y que piden, por favor, oraciones en el mundo para alcanzar la paz, ¿qué posibilidades hay de que se concrete? Este es un tema político. Ramiro. Bueno, lo que ocurre es que ahorita, en este momento, después de esta masacre, se han hecho trizas esas posibilidades, pero si hacemos una rauda revisión histórica de otros casos, otros episodios, cuando justamente pasan estas cosas y cuando se demuestra en el terreno que la ruta bélica no tiene salida, es cuando posiblemente asomen unas reuniones o contactos que hagan posible algún tipo, por lo menos, de alto al fuego. Eso ocurrió en el mismo conflicto, ¿no? En el mismo conflicto palestino-israelí. Cuando se dan cuenta que hay un agotamiento bélico, entonces empiezan algún tipo de conversaciones. El problema acá es que Hamás es muy poco dispuesto a conversar, pero en escaramuzas anteriores, no tan intensas como estas, entre Israel y Hamás, Egipto medió. Correcto. Egipto medió. Entonces no es cierto, como dicen algunas personas, no se puede conversar con Hamás. Israel ha conversado a través de Egipto, pero esto es mucho más grave, la masacre de chicos en un concierto, los ataques a los kibbutz. Sin embargo, por ejemplo, que no se deje entrar ayuda humanitaria, ¿no? Después de esto ya comienza a ser, si no es ya, un crimen de guerra. Por ejemplo, eso sí se podría lograr en este momento. Hay otro factor, Ramiro, que no hemos abordado hasta ahora, que es el de los rehenes. También, no se sabe bien, algunos hablan de 200, otros de 120, pero hay entre ellos casi 20 norteamericanos, 16 franceses y por lo menos una peruana. Una peruana, la señora Los países presionan y Estados Unidos, la opinión pública quiere que se libere a sus rehenes. Y Israel ya ha negociado con Hamás a través de la intermediación egipcia para liberar a 2.000 prisioneros de Hamás por un solo soldado, que había estado preso 5 años, es cierto. De manera que ahí tenemos un problema pendiente. El ataque total contra la Franja de Gaza va a significar prescindir de la vida de esos rehenes que son de varias nacionalidades, incluida peruana. Ese es un gran problema, pero además Hamás ya ha hecho saber que pide 6.000 rehenes a cambio de 6.000 liberados palestinos, perdón, a cambio de los rehenes, que son 199 oficialmente según Israel. Entonces 6.000 presos palestinos liberados. Yo no sé si este gobierno lo va a aceptar, el gobierno de Netanyahu. Me parece muy difícil, pero nuevamente creo que en Vietnam, en sucesivas guerras, siempre llega alguna posibilidad cuando ya se agota, tras mucha sangre, la posibilidad de que haya una solución bélica. No la hay, nunca la hubo acá, jamás, ¿no? O sea, jamás quiso negociar, quiso negociar para el fin de una guerra, a eso me refiero porque por rehenes se ha negociado, ¿no? Pero aún así creo que ya está la cantidad de muertos. Y una cosa que hay que evitar, Fernando, Mávila y Andrés, es esta furia desatada en el mundo árabe, que me parece muy peligrosa. Cientos de personas protestando en varios países. Y las comunidades árabo-musulmanas en Europa han habido ya 3 muertos, 2 suecos en Bélgica y un profesor en Francia. Yo quisiera preguntarle a Andrés Gómez de la Torre sobre el papel de la OTAN en este caso. Ya sabemos que Estados Unidos es la potencia dominante de esa organización militar, pero hay matices que han sido enunciados por el secretario general Stoltenberg, sobre todo porque él tiene que tener en la mirada el tema ruso y la guerra de Ucrania, que no ha desaparecido, así como el rol creciente eventual en la escena internacional de China. Correcto. Un apunte, Fernando, cuando me refiero a rockets son cohetes no guiados, ¿no? Sí. Cuya efectividad es el lanzamiento en salva. Y para la opinión pública, cuando hablamos de operaciones de falsa bandera, son operaciones de engaño, ¿no? Que muy usuales en este tipo de conflicto, convencional o no convencional. Y tercero, cuando hablamos de fuego amigo, es justamente el margen de error que hay propio en el lanzamiento de determinados sistemas de armas. Sobre la posición del secretario general de la OTAN, noruego, a mí me ha parecido bastante consecuente en el sentido de que sus declaraciones nos dan una hoja de ruta por lo menos interesante. Punto primero, se solidarizó, obviamente, con Israel por los ataques perpetrados por Hamás en territorio israelí, pero él pidió algo que es muy importante, proporcionalidad en la respuesta. Hay que subrayar que Gaza es un escenario urbano muy complicado y lo que se ha manejado en los últimos años, que es muy relativo en el ámbito de la seguridad, este concepto de guerras quirúrgicas o ataques quirúrgicos, que por las propias naturaleza de la franja de Gaza es imposible, y los daños colaterales o los daños mínimos.
Y lo que pide justamente es eso, ¿no? Y en segundo lugar, algo que es muy importante, habló de las víctimas civiles en general, no especificó de cualquier bando. Y tercero, algo muy importante, también dijo Stoltenberg, cuidado con la intervención de la República Islámica de Irán, por un lado, que como ustedes saben tiene proyectos de arma de destrucción masiva y tecnología de cohetes muy avanzada, tiene armas nucleares, ha experimentado con armas químicas, bacteriológicas, etcétera, y también al Hezbollah libanés. De tal manera que creo que es una posición bastante consecuente. Y finalmente, lo peor que le podría pasar a Israel, desde mi punto de vista, en el escalamiento, sería una guerra urbana, una intervención completa, digamos, con un tipo de ejército de ocupación. Y estaba recordando un poco la operación Plomo Fundido, que fue un poco experimental, pero en todo caso tener mucho cuidado, porque en este tipo de guerras urbanas hay la famosa experiencia del síndrome somalí en Mogadiscio del año 93. Es muy complicado, sobre todo para la capacidad que tienen artesanal, antitanque, de guerra urbana que han desarrollado Hamas y todos estos grupos radicales. Gracias a ambos. Farid, palabras finales. Bueno, sobre lo dicho por Biden, recordemos que sería la yihad islámica la responsable del ataque contra el hospital. Primero, nuevamente, la versión israelí que cayó un cohete de la yihad islámica no tiene la capacidad de causar ese daño, y por eso Israel retira el video en donde atribuye esto a la yihad islámica. Y segundo, Biden ya se hizo eco de una mentira flagrante, que 40 niños habían sido decapitados por Hamas, y lo tuvo que corregir su propio Departamento de Estado. Muy bien, les agradecemos, caballeros, a los tres haber estado con nosotros abordando este tema y tratando de encontrar salidas. 9:16. Fernando, vamos a la pausa. Sí, y hablaremos después de temas nacionales. Conflicto en la Franja de Gaza.